Bienvenidos a Los Cabos Estoico, el espacio donde exploramos cómo la filosofía estoica puede ayudarnos a vivir con mayor propósito, claridad y virtud. Soy Alberto Treviño y hoy quiero hablarte de una verdad que ha transformado profundamente la forma en que vivo, trabajo y me relaciono con mis metas. Lo que sí depende de ti, el esfuerzo sobre el resultado. Soy Alberto Treviño. Este es un podcast para personas como tú y como yo que estamos en búsqueda de una mejor calidad de vida. El estoicismo es una filosofía práctica. Fue creada hace más de 2300 años y nos permite y nos comparte mucha sabiduría que la puedes aplicar perfectamente en nuestros días. Vamos a platicar y vamos a explorar esa filosofía estoica y también temas de actualidad. Te invito a que nos sigas en Los Cabos Estoico. Comenzamos. No eres el resultado, eres el esfuerzo. El resultado no me define más, porque entendí que en realidad nunca me ha definido. En un mundo obsesionado con los números, los likes, los logros visibles y la aprobación externa, esta afirmación puede sonar incómoda y hasta, ¿por qué no?, absurda. Pero haz memoria, ¿cuántas veces dijiste o diste todo de ti? Actuaste con integridad, te preparaste a conciencia y aún así las cosas no salieron como tú esperabas. Vivimos condicionados a creer que nuestro valor está en el resultado, algo que nos ha sido inculcado, ¿no? ¿Cómo condicionarnos a creer que el valor propio o valor nuestro depende de un resultado? Que solo vale si ganas, si vendes, si te eligen para algo o si logras tu objetivo. Pero la verdad, esa verdad incómoda que la filosofía estoica no teme mirar de frente, es que el resultado nunca ha estado completamente en tus manos. El resultado nunca ha estado en tu control. Lo que sí depende de ti y es lo que realmente te define es tu entrega, tu intención, tu esfuerzo honesto, tu disciplina diaria, silenciosa, invisible para el mundo, pero visible para ti. Ahí está el verdadero triunfo. Como decía Marco Aurelio, ten presente que el mérito está en hacer lo que depende de ti y no afligirte por lo que escapa de tu voluntad. Te lo repito nuevamente. Ten presente que el mérito está en hacer lo que depende de ti y no afligirte por lo que escapa de tu voluntad. Cuando vives desde este principio que te acabo de comentar, dejas de medirte con reglas ajenas y comienzas a medir tu vida con la única vara que importa realmente, tu coherencia interna. Esa convicción profunda con la que decides emprender este nuevo reto. Esa claridad con la que te preparas y ese fuego con el que te entregas sin reservas, que entregas y dejas todo, pero no para ser aplaudido, no para garantizar el resultado tampoco, que es imposible, sino porque sabes que si te guardas algo, te fallas, pero te fallas a ti mismo. Por eso no dejar nada en el tanque, vamos a echarle todas las ganas y como te digo, el resultado pues ya no depende de nosotros. Y entonces con el alma en paz y el deber cumplido, puedes soltar el resultado y dejarlo en manos del orden natural del universo, porque eso no te corresponde a ti, porque lo esencial ya lo diste. Y eso nadie puede quitártelo. Es como te platicaba, ¿no? Estaba viendo la historia de un deportista olímpico que estuvo entrenando y practicando y preparándose, poniéndole todo su esfuerzo para el tiro con arco. Y cuando llegó después de 4 años de preparación a la Olimpiada, él ve la meta donde tenía que tirarla, la flecha. Sale la flecha, pero desde el momento que sale de su arco, ya no tiene control. Está el viento,
está la humedad, está el sol, está, hay otros factores que ya no están en su control. Entonces el resultado no lo puedes garantizar y pudiste haber estado preparándote, sudando la gota gorda 4 años para poder llegar a las Olimpiadas. Y en el momento que sueltas tú esa flecha, el resultado ya no depende de ti. Entonces, es bien interesante cuando ese deportista lo comenta, porque es algo real, es algo que él ve, y también hay los de los clavados, que se tiran clavados perfectos y el juez lo interpreta diferente y le da menos puntuación y hizo su mejor esfuerzo, fue su mejor clavado de su vida. Sin embargo, el juez no lo vio así. Y entonces estás en manos, tu resultado está en manos de alguien más. Desde que yo tengo memoria, he notado un patrón que se repite una y otra vez. La sociedad premia el resultado, pero ¿sabes qué? Desprecia el proceso. Vivimos en un mundo donde la mayoría juzga por el final de la historia, sin preguntar cuánto te costó llegar ahí, sin mirar el trayecto ni las batallas que nadie vio, ¿eh? Esas batallas que lo haces tú solitario, ¿no? Es como si el esfuerzo no contara, si no viene acompañado de aplausos, de triunfo. Es lo que te comentaba, ¿no? Nadie vio el esfuerzo de ese arquero mexicano, sin embargo, el resultado, todos lo juzgamos, y qué malo o qué bueno, dependiendo de cómo le fue, ¿no? Pero el estoicismo nos invita a otra forma de ver la vida, una en la que no se mide el éxito por los frutos, sino por la manera en la que sembraste, cuidaste y te entregaste al cultivo. Aquí algunos ejemplos que quizás para ti te suenen familiares, porque para mí sí lo son. Cambias los hábitos y dices, voy a hacer ejercicio. Hiciste ejercicio toda la semana, pero ¿sabes qué? No bajaste de peso. Eso nos pasa a todos, ¿no? Seguiste el camino correcto, tal vez no hubo un cambio visible inmediato, pero sí hubo algo más importante: disciplina, voluntad y persistencia. Y esos son los cimientos de cualquier transformación real. Los estoicos lo sabían. No se trata de ganar hoy, sino de fortalecerte para la batalla de siempre. Fíjate qué padre, qué interesante está eso, ¿no? Entregaste un proyecto impecable y lo trabajaste, y el cliente, cuando se lo entregaste, no lo valoró. Eso habla más de él y no de ti. Tú no controlas su juicio, sus expectativas, ni su comprensión, pero sí controlas tu preparación, tu profesionalismo y tu intención a la excelencia. Y eso, como decía Marco Aurelio, es virtud vivida. Haz lo correcto y suelta el resto. En las relaciones amaste con madurez, con respeto, con autenticidad, y aún así, después de todo, la otra persona se fue. Pues no fracasaste, porque amar con virtud es ya un triunfo del alma. No tienes poder sobre las decisiones ajenas, pero sí sobre cómo te comportas tú. Y cuando actúas desde la verdad, desde lo mejor de ti, nunca pierdes, aunque no te elijan, aunque no seas tú la persona que eligió tu compañero. La trampa está en que nos hemos acostumbrado a medir nuestra vida por lo que los demás pueden ver: el trofeo, el contrato firmado, la relación que funcionó, el cuerpo transformado. Pero lo que realmente sostiene la vida, tu vida, no es visible. Son esas decisiones silenciosas, íntimas, personales, que tomas cuando nadie te miró, esa que tomaste cuando nadie te vio. Cuando eliges actuar con virtud en vez de con impulso. ¿Cuántas veces no tienes ganas y actúas con virtud en vez del impulso? Cuando sigues un camino, aunque no hay aplausos, un camino difícil que al final nadie te lo reconoce. Cuando haces lo correcto, aunque el resultado no sea lo que tú esperabas. Eso es lo que sí depende de ti. Y ahí, querido amigo y amiga, está la verdad, la verdadera libertad. La verdad es la libertad. Y en entender lo que depende de ti y dejar lo que no depende de ti.
Así crecí, muchas de esas reglas las hice mías yo también, y las seguí por muchos años, aunque en el fondo no estaba tan convencido. Después de muchas decepciones, caídas y levantadas, aprendí la lección. Y te comparto mi experiencia. Yo crecí en una ciudad relativamente pequeña, donde todos se conocen o al menos saben quién eres, de dónde vienes y con quién te juntas. En ese entorno las reglas sociales eran claras y no escritas, pero pesaban y te marcaban. Se juzgaba cómo te vestías, cómo te comportabas, qué decías y con quién lo decías. Era como vivir bajo la lupa constante, ¿no? Donde el juicio externo era la medida del valor personal. El juicio de las personas le daba el valor a las otras personas. Y como muchos, pues yo también caí en la trampa porque era lo que yo veía, era lo que yo vivía, era mi experiencia. Aprendí muy pronto que si quería pertenecer, tenía que encajar. Y si quería encajar, tenías que cumplir con los resultados que el entorno esperaba de ti, obviamente. Lo importante no era cómo llegabas, sino si llegabas a tu objetivo. No era lo que tú dabas, sino lo que reconocían desde afuera. Y así pasé muchos años viviendo con un motor equivocado, la validación externa, esa que nos mueve a mucha gente, el colectivo. La validación externa es el motor principal de sus vidas. Mis metas, mis proyectos, incluso mis relaciones estaban movidas de esa manera. Todas orbitaban alrededor de ese falso sol, el resultado. Ese check que cuando se marcaba me hacía sentir suficiente. Check, muy bien. Y cuando no, me dejaba trastornado, vacío, dolido. Pero la vida como maestra, severa y también a veces generosa, me mostró una y otra vez que los resultados no siempre llegan y que a veces, aunque lo hagas todo bien, no basta. A veces no basta. Recuerdo perfectamente una propuesta que trabajé durante meses. Le puse alma, vida y corazón, el tiempo, el detalle, y no fue aceptada. Así de sencillo, no fue aceptada. Me sentí derrotado, vacío, frustrado, como si todo mi esfuerzo de un año, pues no hubiera valido la pena. Así de sencillo. Hasta que me hice una pregunta que cambió mi vida, mi perspectiva. Me pregunté, ¿volverías a hacer el mismo esfuerzo aunque supieras que no funcionaría? Sin pensarlo mucho respondí que sí, porque entendí que ese proceso me había formado, forjado, me había retado, me había pulido y me había acercado a mi mejor versión, sin duda. Ese día dejé de buscar el aplauso y empecé a buscar la coherencia. No es fácil. Dejé de correr por la aprobación y empecé a caminar con propósito, ese propósito que me costó tanto tiempo recordar que lo tenía muy dentro de mí. Y como se llama Marco Aurelio, ¿no? Él no se equivocaba cuando dijo la recompensa de una buena acción está en haberla hecho. Te la repito, la recompensa de una buena acción que tú hagas está en haberla hecho. Esa buena acción. Desde entonces vivo bajo un nuevo parámetro, no el del éxito visible, sino el del esfuerzo invisible que me construye a mí por dentro. Hoy sé que el valor de mi vida no está si lo logré o no lo logré, sino en si me entregué yo completamente, si actué con virtud, si fui fiel a lo que soy, incluso cuando nadie lo nota. Porque creo yo, ¿no? Que ahí, en ese espacio íntimo, donde nadie te aplaude, es donde verdaderamente te ganas, pero te ganas a ti mismo. Me queda muy claro que el resultado no me define. El resultado no me va a definir más. Tampoco a ti. El resultado no te define. Tú eres una persona mucho más grande que el resultado. Y solo tú lo sabes, porque la gente a veces juzga precisamente el resultado sin saber las opciones que tú tenías para tomar las decisiones que tomaste. Desde abajo, desde arriba, desde el medio, donde sea. Por eso la filosofía estoica nos ofrece una brújula poderosísima para navegar en un mundo que exalta precisamente los resultados y olvida el valor del proceso.
Para mí el proceso es parte de mi carácter, de mi vida. Epicteto fue muy claro al enseñarnos que la vida se divide en dos partes, no más. Lo que depende de ti y lo que no. Así es sencillo. Y si algo no depende de ti, como el resultado, las opiniones ajenas o los desenlaces, entonces, pues no debería de quitarte la paz, ¿no? Si no depende de ti. Porque también lo decía él, no son las cosas lo que nos perturban, sino la opinión que nosotros tenemos sobre ellas. Si lo pensamos un poquito más, y te lo digo un poquito más despacio, no son las cosas que nos perturban, las cosas que te pasan, sino la opinión que nosotros tenemos sobre ellas. Eso lo dijo Epicteto hace más de 2300 años, by the way. Los estoicos nos invitan a enfocar nuestra energía en lo único que verdaderamente nos pertenece, lo único, tus acciones. ¿Cómo eliges comportarte incluso cuando nadie te ve? Tus decisiones, el camino que tomas, aunque sea el más difícil. Tu actitud, la manera en la que interpretas lo que ocurre. Acuérdate lo que dijo Epicteto. Y respondes con virtud. No puedes controlar cómo reaccionan los demás, eso me queda claro. Ni las circunstancias externas, tampoco. Ni el azar que a veces juega en nuestra contra cuando decimos que mala suerte, ¿no? Pero bueno, tampoco. Pero sí puedes elegir quién eres tú y cuánto te entregas tú a lo que estás haciendo. Marco Aurelio lo dijo muy claro también. Haz lo que debes, lo demás como venga. Haz lo que debes y lo demás como venga. Este principio tan simple y tan profundo nos libera de la esclavitud del resultado y nos devuelve precisamente a nuestro centro, la acción consciente, voluntaria, honesta y coherente. Porque al final también lo decía Séneca, el sabio se ocupa de actuar bien, no en que su acción sea reconocida. Tú actúa bien. Si te la reconocen, qué bueno, y si no, también. Y eso es lo más revolucionario en estos tiempos de apariencias. Vivir para actuar con virtud, no para ser aprobado. Esforzarte al máximo, no para garantizar el éxito, porque nadie lo puede hacer, sino porque ese esfuerzo es lo que te construye, te honra y te transforma. El esfuerzo que tú le pones a lo que tú estás haciendo te construye, te honra y te transforma. Bueno, pues con eso terminamos el episodio, el contenido del episodio en este tema, ¿no? Tanto de estoicismo como el contenido profundo. Y ahora pasamos a esta sección que a mí me encanta, que es las recomendaciones de los libros y la película. El libro se llama The Score Takes Care of Itself, de Bill Walsh. El marcador se cuida solo. Bill Walsh, no sé si te acuerdas, fue un entrenador de los 49ers de San Francisco. Y es una lectura pues muy inspiradora que nos recuerda que la verdadera excelencia no está en ganar a toda costa, sino construir una cultura del esfuerzo, disciplina y enfoque diario. No sé si recuerdas, pero él tomó el equipo con el peor récord de la historia, creo, ¿no? Y trató de convencer a los jugadores que no puedes controlar el marcador, pero sí puedes controlar tu preparación, tu actitud y tu ética de trabajo. La verdad que es un libro muy padre porque habla de deportes, pero también habla de principios, de valores y sobre todo de la virtud y obviamente un gran liderazgo, ¿no? Que puedes aplicarlo en el mundo real. Esto del estoicismo, esta es una muestra que lo puedes practicar. Él lo practicó con los 49ers y llegaron y ganaron el Super Bowl después. Pero bueno, léelo porque está muy padre y te va a dejar enseñanzas padrísimas de estoicismo relacionadas a nuestros tiempos. La película se llama A Million Miles Away, 2023, desde 1.000.000 de millas, basada en la historia real de José Hernández, un campesino migrante que soñó en llegar al espacio y no dejó de intentarlo, aunque fue rechazado más de una docena de veces por la NASA. Es un homenaje a su perseverancia, humildad, trabajo silencioso y la fe que tuvo en él mismo. Hacer lo correcto con constancia, sin importar cuánto tarde el resultado en llegar o si alguna vez llega. Desde 1.000.000 de millas, a Million Miles Away. Esa es la película. Y bueno, pasamos ahora sí a la reflexión final, al llamado a la acción. Me encantan los temas de profundidad y hoy quiero compartirte
y invitarte más que compartirte. Hoy quiero invitarte a que hagas una pregunta simple y que yo siento que te transforma. ¿Estás midiendo tu vida por los trofeos o por tu entrega? Porque te recuerdo, los trofeos se oxidan y no sé si has hecho alguna, ah, no sé si recuerdes todo lo que lograste en la prepa, en la primaria, secundaria, trofeos que ganabas. ¿Dónde están? Pues están oxidados en algún closet. Los aplausos se apagan y se olvidan. Los resultados van y vienen. Pero lo que permanece es la manera en que viviste, es la coherencia con la que actuaste y el alma con la que diste todo, aunque nadie te viera. Recuerda, el resultado no te define a ti, no me define a mí. Te define tu constancia, tu intención, tu virtud en la oscuridad y tu esfuerzo en silencio. Y eso que sí depende de ti, eso es realmente lo que depende de ti, es el verdadero triunfo del que nadie te puede arrebatar. Marco Aurelio dijo una vez: el valor de un hombre no se mide por su éxito externo, sino por la nobleza de su propósito y la integridad de su acción. Me encanta repetírtelos porque son meditaciones de Marco Aurelio que tienes que leerla con mucha calma. El valor de un hombre no se mide en el éxito externo. Él fue el emperador y fue héroe, pero él no medía su valor por el éxito que obtenía afuera, sino por la nobleza de su propósito, por qué lo hacía, cuál era su propósito, qué era lo que él estaba buscando y la integridad de su acción, si lo hizo con virtud o no. Así que no te detengas, no te frustres si hoy no ves los frutos de tu esfuerzo. Confía en el proceso. A mí me encanta esa palabra porque lo he visto en Estados Unidos, es trust your process. Confía en tu proceso. Ese que tú ya iniciaste o que estás a punto de iniciar, confía en tu proceso, no lo sueltes, no lo deja, abraza tu camino y sigue entregándote con honor, con virtud, porque mientras el mundo celebra lo visible, tu alma se fortalece, pero con lo invisible, en lo invisible, donde nadie te ve, ahí se forja el carácter, aquí se va formando el alma. Pero bueno, con esto terminamos y si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que esté batallando por no ver resultados. Quizás necesite recordar que el verdadero éxito es mantenerte fiel a ti mismo, incluso cuando nadie te ve. Eso lo repetió 20 veces. Hay personas afuera que están en espera de escuchar una palabra tuya para motivarse a iniciar un cambio significativo en su vida. Compártelo, platícalo con tus amigos, a quien tú creas que lo necesita, platícalos. Una palabra tuya, créeme, basta para poder iniciar esa apertura de alguien. Están ávidos de que tú puedas llegar y les compartas. Es bien importante y obviamente te felicito a ti que me estás escuchando por tu perseverancia y esfuerzo de seguir preparándote y buscar la luz del conocimiento. Te agradezco en el alma si puedes dejar tu comentario porque me ayuda a mejorar el contenido y lo puedes hacer en el espacio de mensajes. Ahí déjame tu comentario si quieres que tratemos algún tema particular que a ti te interese o simplemente te gusta y deja la palabra gratitud para saber que estás ahí. Pues gracias por escuchar Los Cabos Estoico, por acompañarnos. Síguenos y suscríbete a nuestras plataformas Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Ayúdanos a crecer esta comunidad estoica comprometida a vivir con virtud. Bueno, pues nos reencontramos en el próximo episodio, si el destino lo permite. Gracias.